La ciencia que estudia los insectos es la entomología médica. Esta tiene interés sanitario por su papel patógeno propio o por su papel vectorial, es decir, intervienen en el ciclo de transmisión de determinadas enfermedades que afectan al hombre. En ella encontramos a los insectos, que constituyen a un vasto e importante filum dentro del reino animal. Numerosas especies tienen importancia en medicina, sea porque constituyen las causas directas de lesión, enfermedad o molestias para el hombre. Pero quizás el papel más importante que juegan los insectos en la vida del hombre es como agentes transmisores de bacterias, virus, protozoos y helmintos, muchos de los cuales han sido y son problemas de primerísimo orden como productores de enfermedad y muerte. Estos incluyen una gran variedad de especies, clases y órdenes. Los que analizaremos a continuación son dípteros, mosquitos; himidnépteros, abejas, avispas o abejorros; afadnípteros, pulgas; coleópteros, moscas; anapluros, piojos; y chinches. Comenzaremos hablando de las moscas. Existen diversos tipos de moscas, algunas de ellas potencialmente dañinas para los humanos. Las moscas que no pican pueden transportar bacterias, materia fecal u otros insectos. Las moscas con capacidad de infestar ocasionan miasis, que es una enfermedad generada por larvas de diversos insectos o dípteros, con distribución mundial y mayor prevalencia en climas tropicales y subtropicales. Los dípteros se dividen en tres subórdenes: Nematocera, Blachicera y Cyclopara. En el hombre, Dermatobia hominis es el agente causal más frecuente en México, Centro y Sudamérica. Clostridia annivorans es el agente causal predominante en el hemisferio oeste. En el humano se requieren diversos factores de predisposición para la infestación, entre ellos lesiones previas, como heridas, incluso de episodios quirúrgicos recientes, carcinomas vasocelulares y lipedema, mala higiene, inmunodeficiencias, convivencia estrecha del hombre con los animales, desnutrición, hábitos personales defectuosos, hábitos poblacionales y el clima. Desde el punto de vista clínico, las miasis se dividen de acuerdo con la localización. Tenemos a la cutánea, la infestación es solo de la piel, se divide en variantes subclínicas: furuncular, vesicular, bullosa, pustular, erosiva u ulcerativa, y equimótica. El agente causal más frecuente es la Dermatobia hominis. Tenemos la progresiva, se refiere a casos en el que el daño a los tejidos se incrementa de manera gradual. Tenemos a las miasis de las heridas, se refiere a casos en los que hay heridas previas e incluso quirúrgicas e infestación debido a las mismas. Las moscas como Lucilla cp requieren para la incubación que la hembra adulta deposite los huevos en áreas necróticas o heridas, y después de 10 a 12 horas la incubación se desarrolla una larva que en 2 a 5 o 3 días se convierte en adulta. Tenemos de las cavidades y las vísceras. La contaminación de la comida y el agua por huevos de diversas moscas ocasiona infestación pasiva, en especial en el aparato digestivo. La pueden ocasionar Megacile scalaris y Erythales tenax. También puede ocurrir cuando el huésped se encuentra con disminución grave de la conciencia o tiene parálisis cerebral. Las moscas pueden entrar a una cavidad como el oído, la nariz y la boca y causar infestación. Ahora hablaremos de la Dermatobia hominis. Como mencionamos, es el agente causal más frecuente de la miasis. Es una mosca de la familia Ostridae. Se denomina larva de mosca humana, larva macagua o guacamaya. Sus larvas o gusanos miden en promedio 11 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Son color blanco grisáceo y en el dorso tienen 3 hileras de ganchos dobles transversos. Se colocan casi siempre en mosquitos hematófagos. También llegan a colocar los huevos en ropa mojada. Al parecer, la mosca pone los huevos una sola vez y después muere. Dentro de su ciclo, después de 5 a 15 días la larva en su primer estadio sale del huevo y penetra en menos de una hora la piel a través de un pliegue o poro, casi siempre en zonas descubiertas del cuerpo, y con una respuesta sintomática mínima. Cada larva forma un saco que se mueve en la subdermis y que se comunica al exterior mediante una pequeña abertura, sería el segundo estadio, y luego de 5 a 10 semanas la larva madura y consigue el tercer estadio, en el cual emerge, cae al piso, se convierte en una pupa y se transforma en mosca. Al examen clínico, en las primeras 24 horas se observa una pápula eritematosa, que conforme pasan los días las lesiones se tornan furonconoides y forman un punto central, que corresponde al poro respiratorio de la larva, a través del cual va a secretar pus. También suele asociarse con prurito y dolor, debido a sus movimientos. En la biometría hemática se ha observado aumento de la velocidad de sedimentación globular y eosinofilia variable. Dentro de las complicaciones encontramos en el oído perforación timpánica,
En la boca, puede perforarse el paladar, invadir el cerebro. En el ojo, ocasiona conjuntivitis crónica con lagrimeo o prurito ocular, hiperemia conjuntival y sensación de cuerpo extraño. En el intestino, diarrea y sangrado, hasta eliminar la larva, e incluso perforación visceral. En la nariz, llega a ocasionar destrucción de la pirámide nasal. Para el diagnóstico tenemos que hacer uso de la anamnesis y preguntar al paciente si ha visitado o vivido en algún sitio tropical 5 o 10 semanas antes de la visita al médico. En el caso de la miasis furuncular debe haber una lesión furunculoide con un punto central y salida de materia serosanguíneo a través del mismo, con sensación de hormigueo o movimiento debajo de la piel. Para corroborar se ha usado el ultrasonido de Doppler. Desde hace mucho tiempo se realiza un tratamiento sencillo, inocuo y eficaz, que consiste en cubrir con grasa, tela adhesiva o tabaco el poro central de las lesiones, lo que interfiere con la respiración del insecto, obligándolo la mayor parte de las veces a buscar aire. También se utiliza la extracción mediante el uso de 2 espátulas, con las que se comprime cada lado del nódulo y se intenta levantarlo, con ello se obtiene la salida en masa de la larva. Se reporta el uso de cloroformo o xilocaína como anestésico tópico para relajar las espinas de la larva y facilitar la extracción. La ivermectina se ha usado por vía tópica en las miasis de heridas de Clostridium omnivorans y por vía oral en las miasis viscerotropical. Como medidas deben mejorarse las condiciones de vida de los habitantes en zonas endémicas, planchar la ropa, implementar técnicas de erradicación de insectos mediante irradiación. Esto ha logrado en zonas de África y hemisferio este erradicar el problema en los animales de sangre caliente y en los humanos. Simiciasis. La simiciasis es un síndrome de reacción cutánea caracterizado por pápulas y costras hemáticas. Simix lectularius es el insecto más implicado. Este padecimiento se ha implicado con disestrés psicológico, posibilidad de complicaciones locales y sistémicas, así como pérdidas económicas en tratamientos no efectivos. La chincha de la cama presenta 3 estadios, como huevo, como ninfa y como parásito adulto. Los huevos tienen un tamaño aproximado de 1 milímetro de longitud por 0.5 milímetros de ancho. Su estructura es en forma de tapa en uno de los extremos denominado opérculo, y estos huevos tienen un color blanco perlado, y una vez que sale la chincha del huevo, este se torna translúcido. Las ninfas se consideran una versión en miniatura de la forma adulta. Se caracterizan por tener una cutícula mucho más delgada a través de la cual se puede ver el color de la sangre parcialmente digerida. El tamaño de estas chinches se incrementa desde 1.3 milímetros a 5 milímetros al pasar a través de sus 5 estadios de crecimiento. La forma adulta presenta las siguientes características. Tiene una coloración caoba, aunque después de alimentarse su cuerpo se abomba y su color pasa a ser rojo mate o marrón oscuro. Su tamaño varía de 5 a 7 milímetros, son ovales y aplanados en sentido dorsoventral y no poseen alas. También tienen 3 pares de patas pequeñas, pero con garfios en los extremos que le permiten adherirse al huésped. Tienen una cabeza pequeña y ancha con 2 antenas definidas en 4 segmentos y presentan un pico en el área bucal. Estas chinches de la cama son muy características y normalmente se pueden identificar de inmediato. Simix lectularius, o mejor conocida como chinche de la cama, tiene una distribución cosmopolita y por lo tanto es un problema a escala mundial. Se presenta primordialmente en el nivel socioeconómico bajo, en niños de 1 a 7 años de edad y es ligeramente más frecuente en varones. Esta enfermedad se encuentra comúnmente en países con clima templado, así como en zonas tropicales. Los principales lugares donde podemos encontrar esta chinche es en la ropa de cama, colchones y cabeceras, grietas y fisuras de las habitaciones y detrás de los calendarios y pinturas. Aquí las podemos observar ocultas en la orilla de un colchón. Estos insectos son fotonegativos, por lo que tienden a alimentarse durante la noche o con luz tenue, y el calor y el dióxido de carbono parecen ser un factor primario que atrae a estos mismos hacia el huésped. Los principales factores de riesgo se basan en los siguientes, como vivir en una habitación con escasas condiciones de higiene, no realizar el cambio adecuado de la ropa de cama, vivir en hacinamiento, y por último, pero no menos importante, se puede presentar tanto en el medio rural como en el entorno urbano. Las lesiones producidas en el sitio de la picadura generalmente consisten en un punto apenas visible. Sin embargo, en individuos sensibles se puede presentar una reacción caracterizada por máculas, pápulas y vesículas pruriginosas que con el rascado se decapitan. Estas lesiones se presentan generalmente en la región lumbar,
el tórax, las nalgas y extremidades superiores e inferiores. Entre las complicaciones más frecuentes, si es que no se tratan a tiempo las lesiones, se puede producir una foliculitis, que es una inflamación de los folículos pilosos, una celulitis, que es una infección aguda de la piel que compromete el tejido conjuntivo subcutáneo, e incluso se puede llegar hasta una dermatitis eczematosa, caracterizada por lesiones inflamatorias, tales como el eritema, las vesículas, pápulas y exudación. Para realizar el correcto diagnóstico, meramente debe ser clínico. No se requiere realizar ningún tipo de estudio de laboratorio o de gabinete y es fundamental una buena anamnesis para poder identificar los factores de riesgo. Con frecuencia, el paciente captura los insectos y los lleva a la consulta, confirmando así con ello la sospecha diagnóstica. Para tratar las lesiones, de primera instancia debemos mencionar que son autolimitadas. Estas pueden durar de 3 a 6 semanas sin tratamiento, en caso de no ser graves. Ahora, dependiendo de la gravedad, el tratamiento farmacológico está orientado a calmar el prurito y la irritación de las lesiones, y va desde la administración de antihistamínicos orales hasta la aplicación de corticosteroides tópicos a dosis bajas. Pediculosis. La pediculosis es una infestación por ectoparásitos humanos de la familia Pediculidae. Estos son comúnmente conocidos como piojos. Van a anidar en la raíz del pelo y en las costuras de la ropa, donde depositarán sus huevos llamados liendres. Existen dos especies, Pediculus humanus y Pediculus pubis. Dentro del Pediculus humanus existirán dos variedades, que son Pediculus humanus capitis, que será en la cabeza, y Pediculus humanus corporis, que será en el cuerpo. Epidemiología. Esta será cosmopolita y va a ser más frecuente en niños de 4 a 11 años, además de que afecta al 80% de la población infantil y será más frecuente en la raza blanca. Afectará por igual a ambos sexos y a cualquier estrato socioeconómico. El contagio será directo, cabeza a cabeza, e indirecto, por ropas de cama, prendas, gorros, peines, cepillos, cualquier otro elemento. Factores de riesgo. Dado que la pediculosis se propaga principalmente por el contacto entre cabezas, el riesgo de la transmisión es mayor entre niños que juegan entre sí o que van juntos a la escuela, y más si se sospecha de algún contagio de alguno de sus amiguitos. Etiología. Es un ectoparásito permanente y un insecto hematófago. Mide de 1 a 4 milímetros de longitud, aunque la hembra es más grande que el macho y tendrán un color blanco grisáceo. Tienen cabeza, tórax, abdomen y 6 patas terminadas en garras para aferrarse al pelo. Estas no van a saltar ni vuelan, simplemente se desplazan. Ciclo biológico. Primero existirá una copulación, posteriormente la incubación de huevecillos o también serán llamados liendres. Estos, al momento de su nacimiento, se convertirán en ninfas y serán ninfas dentro de un promedio de 5 a 10 días. Tendrán 3 mudas hasta convertirse en un piojo adulto. Un piojo adulto vive entre unos 30 y 40 días aproximadamente. Las liendres son pequeñas protrusiones ovaladas blanco-grisáceas. Van a medir 0.8 milímetros y estas se adhieren al pelo por un anillo de quitina. La distancia es de 3 a 4 milímetros del cuero cabelludo. Mecanismo de la picadura. El parásito pica en el cuero cabelludo, introduciendo sus maxilares en forma de estilete a través de la epidermis. Al perforar la piel, exuda saliva que contiene anticoagulantes y es irritante, produciendo un prurito por la acción química de la saliva, más la acción mecánica de la picadura. Clínica. Existirá un prurito en la nuca y en la región retroauricular, pápulas en el cuero cabelludo, cuello y dorso. Se podrán observar las liendres, pero rara vez se observa el piojo adulto. Complicaciones. Puede existir una infección bacteriana por el rascado. Esto generará costras malicéricas y supuración. Puede haber excoriaciones por rascado, que esta será la puerta de entrada a una amiasis, y adenopatías occipitales o retroauriculares.
Diagnóstico. Este será por medio de la clínica y una detección de pedículos o liendres. Las liendres van a ser visibles a menos de 4 milímetros del cuero cabelludo, de color pardo, o también puede ser una observación de liendres por luz de Wood. Tratamiento. Dentro de las medidas generales, será un tratamiento simultáneo de los contactos. Evitar el contacto con elementos contaminados, desinfección de ropas de cama, prendas, gorros, peines, cepillos, remoción mecánica con peines finos y remoción manual de las liendres. Dentro del tratamiento tópico está la permitrina del 5%, piretrina y piperonil butóxido, benzoato de bencilo de 10 al 25% y lindano 1%. Dentro del sistémico estará la ivermectina, 200 microgramos por kilogramo de peso, y será una dosis única vía oral. Se recomienda repetir a los 10 días para matar las linfas emergentes y, en caso de sobreinfección bacteriana, unos antibióticos. Tungiosis. Es una zoonosis que implica exclusivamente la piel y se encuentra en una gran diversidad de animales como perros y gatos, que tienen importancia por la cercanía con el ser humano. Esta se adquiere por el contacto directo entre la piel y el parásito adulto y generalmente se encuentra en suelos arenosos y húmedos. Las pulgas de la familia Tungidae pertenecen al orden Siphonaptera y se conocen como niguas. Estos son ectoparásitos de animales de sangre caliente distribuidos de forma cosmopolita. En México se observan en las costas del Golfo y el Pacífico. Factores de riesgo. Los factores de riesgo incluyen vivir en áreas rurales, costeras, bananeras o selváticas de clima cálido, la pobreza extrema, la vivienda inadecuada con pisos de tierra o arena, una educación precaria, el uso inadecuado de calzado y la convivencia con animales que sufren y amplifican la enfermedad, como pueden ser el perro, los gatos, cerdos y ratas. Manifestaciones clínicas. La penetración de estos organismos va a causar un proceso inflamatorio que se traduce en una zona pálida circular con una parte central oscura. Esta lesión es dolorosa y se asocia con procesos infecciosos bacterianos secundarios y hasta con casos de gangrena. Cuando las lesiones no sufren complicaciones, evolucionan a ulceraciones muy molestas. La lesión es una pequeña pápula eritematosa no pruriginosa, que crece y forma un nódulo eritematoso y pruriginoso con el centro negro. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico a través de la observación de las lesiones. Si se realiza una biopsia, en el estudio histopatológico se identifica a la hembra adulta en la epidermis con infiltrado inflamatorio en la dermis. Tratamiento y prevención. El tratamiento consiste en la extirpación del parásito, lo que en las zonas endémicas se realiza de manera empírica y no se recurre a la atención médica. Si hay infección bacteriana agregada, se utiliza tratamiento antimicrobiano, además de curaciones. Para prevenir, se aplica DDT al 10% y resulta útil para evitar la infestación. La familia Pulicidae incluye al género Pulex, especie P. irritans, que es la denominada pulga del humano. Manifestaciones clínicas. La agresión cutánea de las pulgas a la piel del humano causa irritación por las secreciones salivales del parásito, que se observa con la aparición de edema leve, mácula rosada, erupción papular y prurito. Las pulgas tienen mayor importancia médica por la transmisión de agentes patógenos, ya que pueden ser vectores de Yersinia pestis, Rickettsia typhi e Hymenolepis, agentes de la peste bubónica, el tifo endémico y la himenolepiosis. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico se basa en la observación clínica de las lesiones y en la historia clínica del paciente. Las picaduras de pulga desaparecerán sin tratamiento. Sin embargo, para no seguir con este problema, se debe de deshacer de las pulgas. Para aliviar los síntomas de las picaduras de pulgas, se pueden utilizar antihistamínicos de venta libre. Abejas y abejorros. Insectos polinizadores por excelencia. Taxonomía. Abejas de orden Hymenoptera, superfamilia Apoidea, y existen 7 familias principales. Taxonomía. Abejas de orden Hymenoptera, superfamilia Apoidea, y existen 7 familias principales. Taxonomía. Abejas de orden Hymenoptera, superfamilia Apoidea, y existen 7 familias principales. Taxonomía. Abejas de orden Hymenoptera, superfamilia Apoidea, y existen 7 familias principales.
Abejorros. Al igual que las abejas de orden Hymenoptera, pero tribu Bombini y género Bombus. Morfología. Abeja mide de 1.5 centímetros, posee exoesqueleto dividido en cabeza, tórax y abdomen, un par de antenas, 3 pares de patas y 2 pares de alas. El abejorro, a diferencia de las abejas, es robusto, velludo y de color negro. Puede medir más de 20 milímetros. Posee un abdomen, cabeza y tórax. Las hembras poseen una corbícula o canasta de polen en las patas traseras. Características. Tienen hábitos de anidación y se alimentan de néctar y polen. Existen abejas normales, que son dóciles y rara vez pican, pero las abejas africanas atacan en número con múltiples picadoras, y los abejorros igual son dóciles y no son agresivos. Epidemiología. Existen 2 especies con mayor incidencia, Apis mellifera y Apis mellifera sucutellata, abeja africana. Se extienden alrededor de Sudamérica, Norteamérica, África, Asia y Europa. Más del 56% de la población ha sido picada por una abeja o abejorro, y más del 30% ha presentado sensibilización. Factores de riesgo. Lugar. Principalmente donde abundan las abejas. Clima. Estación del año, principalmente en primavera y en zonas templadas. Edad. En escolares y en adultos. Afecta principalmente a varones, en la ocupación de apicultores, guardabosques y obreros. El uso de IECAS, asma y niveles séricos de triptasa aumenta el riesgo de reacciones sistémicas. Patogenia. Posee una glándula productora de veneno, así como un aguijón. El veneno contiene aminas vasoactivas, acetilcolina y toxinas. Entre las toxinas, las fosfolipasa A1 y hialuronidasa. Provocan quemazón, dolor y prurito. Al momento de la picadura, la abeja pierde el aguijón y muere por desvisceración. El paciente sensibilizado puede presentar reacciones mediadas por inmunoglobulina E, produce alergia y en casos más severos anafilaxia. Existen 2 tipos de reacción tóxica y alérgica. La tóxica es local, pero si hay más de 50 picaduras puede ser severa. La alérgica puede ser local y sistémica por hipersensibilidad tipo 1 y puede llegar a anafilaxia. Presentación clínica. Reacción local. Desaparece de 5 a 10 días y no es peligrosa, solo presenta la lesión donde ocurrió la picadura del insecto. Reacción sistémica es mediada por inmunoglobulina E y puede provocar anafilaxia. Provoca síntomas más severos como cutáneos, respiratorios y hemodinámicos. Los cutáneos, urticaria generalizada, angioedema, enrojecimiento y prurito, respiratorios, opresión faríngea, disfagia y disnea, y en los hemodinámicos mareo, hipotensión y pérdida del conocimiento, además de la ausencia de urticaria es igual a reacciones severas. Diagnóstico. De acuerdo a la historia clínica, el paciente debe referir a haber sido picado por una abeja o abejorro, o también por el cuadro clínico, es decir, los signos y síntomas que esté presente. Las pruebas cutáneas sirven para determinar si hay hipersensibilidad al veneno. Tratamiento. Depende de la reacción. Si son locales, antihistamínicos H1, lavar, enjuagar bien la zona de punción, colocar corticoides tópicos, colocar hielo, además de quitar el aguijón. En casos de reacciones sistémicas, administrar adrenalina, antiinflamatorios esteroideos y no esteroideos, además de administrar oxígeno para recompensar la falta de este. Prevención. Evitar usar aromas florales, ya que estos atraen a las abejas, y no molestar a las abejas. Además, evitar andar descalzo en suelos de plantíos y de flores. Mosquitos. Familia Culicidae. Miden de 5 a 10 milímetros de largo. Los machos se alimentan de jugos vegetales y las hembras son hematófagas, por lo que el aparato bucal de la hembra es más fuerte y tiene mandíbulas con forma de estiletes y maxilas dentadas. Anófeles.
La hembra deposita entre 50 a 200 huevos en la superficie del agua y flotan mediante cámaras de aire. A los 2 o 3 días eclosionan. La pupa es móvil. En condiciones naturales, el proceso tarda de 10 a 14 días, pero puede acelerarse y durar solo 5 días dependiendo de la temperatura ambiental. Malaria. Lo causa un parásito unicelular denominado Plasmodium. El parásito pasa a la hembra de Anófeles cuando, para obtener la sangre que necesita para alimentar a sus huevos, el mosquito pica a una persona infectada. El parásito se reproduce y desarrolla en su interior del mosquito, y cuando éste pica a otra persona, los parásitos mezclados de la glándula salival son inyectados y pasan a la sangre de la persona que ha sufrido la picadura. El parásito del paludismo se multiplica rápidamente, primero en el hígado y luego en los glóbulos rojos de la persona afectada. 1 o 2 semanas después puede sufrir la infección y aparecen los primeros síntomas. Epidemiología. Afecta fundamentalmente a las regiones de África, Asia y América, situadas entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, según datos de la OMS. En México, la transmisión del paludismo se ubica en 10 entidades federativas: Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora. Factores de riesgo. Vivir o visitar áreas donde la enfermedad es común, presencia de antecedentes familiares de malaria y la proximidad de la vivienda a un pozo artesanal. Síntomas: fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos. Si no se trata de inmediato con medicamentos eficaces, el paludismo puede causar la muerte. Complicaciones. En la mayoría de los casos, las muertes por malaria están relacionadas con una o más complicaciones graves, las cuales incluyen malaria cerebral, problemas de respiración, falla de órganos, anemia, bajo nivel de azúcar en sangre. Diagnóstico. Es clínico, se hace mediante examen de frotis y gota gruesa, determinación de anticuerpos específicos mediante hemaglutinación o inmunofluorescencia. Tratamiento. Antipalúdicos como la doxiciclina, que destruyen los parásitos que se encuentran en el hígado, y cloroquina, que actúan sobre los parásitos que infectan los eritrocitos. Aedes. Son de color negro con dibujos plateados en el tórax y patas. Los huevos son pequeños y la hembra los deposita aislados en la superficie del agua. Dengue. Se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los 4 serotipos del virus del dengue. Es una enfermedad febril que afecta a lactantes, niños y adultos. Epidemiología. Afecta a las regiones tropicales y hay un incremento a partir de la temporada de lluvia. Se presenta principalmente en el sudeste asiático, sur de China, Taiwán, Australia, Somalia, Sudán, Caribe y norte de Sudamérica. En México se concentra en solo 8 entidades federativas: Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Yucatán, Coahuila y Tamaulipas. Factores de riesgo. Vivir o viajar en regiones tropicales, viviendas con problemas de desagüe y con ausencia o intermitencia de disponibilidad de agua potable, donde existe agua almacenada por más de 7 días y donde existe una acumulación de basura o recolección de esta en envases inadecuados. Síntomas. Después de un periodo de incubación de 5 a 8 días, el cuadro clínico inicia con una fiebre moderada a una fiebre alta, con dolor de cabeza severo, dolor detrás de los ojos, dolor muscular, en las articulaciones y salpullidos. Complicaciones. Dengue hemorrágico, el cual cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica.
Diagnóstico. Mediante serología, PCR, aislamiento del virus, antígeno viral. Tratamiento. Consiste en la ingesta de líquidos y analgésicos, y en ocasiones soluciones intravenosas. Zika. Padecimiento producido por un virus que es transmitido a través del mosquito Aedes aegypti. Epidemiología. Con distribución endémica en países de África como Uganda, Tanzania, Egipto, República Centroafricana, Sierra Leona y Gabón, así como también el sureste de Asia, como Malasia, Filipinas, Tailandia e Indonesia. En México, los estados con mayor prevalencia son Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Morelos, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Guerrero y Yucatán. Factores de riesgo. Vivir o viajar en zonas en las que ha habido brotes y tener relaciones sin protección. Síntomas. Estos incluyen fiebre, erupciones en la piel, dolor en articulaciones, malestar general, hasta conjuntivitis. Todo esto 12 días después de la picadura del mosquito. Complicaciones. En el embarazo se asocia a malformaciones congénitas como microcefalia. Diagnóstico. Identificar RN viral en suero u orina, ELISA o inmunofluorescencia. Tratamiento. Manejo sintomático. Chikungunya, cuyo nombre deriva de la lengua maconde, que significa hombre que se dobla, refiriéndose a la posición que adoptan los pacientes, ya que cursan con intensas artralgias. Epidemiología. Se encuentra principalmente en África, Asia y el subcontinente indio. En México solo se han registrado de 1 a 3 casos en Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Quintana Roo, Nayarit. Factores de riesgo. El principal factor es la existencia de criaderos de mosquitos cercano a donde viven las personas. Síntomas. Después del periodo de incubación de 1 a 4 días, inicia con fiebre alta, dolor en las articulaciones, cabeza, músculos, erupciones en la piel, vómitos y malestar general. Complicaciones. Raramente producen miocarditis, iritis y retinitis. Diagnóstico. Es clínico, mediante serología, inoculación en ratón y cultivo viral. Tratamiento. Sintomático con antiinflamatorios no esteroideos y muchos líquidos.